gustaría compartir algo que no sé si lo voy a poder expresar con el entusiasmo que causa en mí, pero por lo menos lo voy a intentar. Tiene que ver con Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Y finalmente, hace varias semanas, cuando Jairo me dijo que podía compartir la palabra aquí, pues en este pasaje hay varios conceptos que son los que destacan, son básicamente 3. Y algunos de ellos muy relacionados con el tiempo en que hemos vivido de embarazo de Miriam y de la expectativa de poder estar aquí en el momento del alumbramiento, del parto. Entonces, me hacía mucha ilusión poder recrearme y ahora también ayudaros a vosotros a recrearos en este tremendo pasaje. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Perdonad, pero yo acostumbrado a la Reina Valera leer ahora esto me lía un poco. Entonces tengo que ir muy pendiente. Porque el anhelo profundo de la creación es el aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero sí esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. En aquel tiempo Roma era llamada la Señora. Todo el poder, toda la fama, todos los recursos estaban concentrados en Roma y ellos lo hacían valer en cualquier lugar del mundo conocido. Y ahora llega Pablo y dice que quiere escribir a la iglesia en Roma. Y yo me pregunto, ¿qué tienes tú que decirle a los romanos? Que son el paradigma del poder, de la fama, de tener todos los recursos a su alcance. ¿Qué tienes tú para darle a Roma? Y desde el capítulo 1 veo que Pablo tiene muy clara una cosa. Roma necesita el Evangelio. República Dominicana necesita el Evangelio. Europa, España, San Pedro, con todos los recursos que tenemos, con todo el poder que tenemos, con toda la fama que tenemos, en el siglo XXI, sigue siendo pertinente, relevante, necesario que prediquemos el Evangelio. Así que sigue siendo necesario hoy día. ¿Habrán otros temas? Alguien diría, ¿por qué no predicáis o por qué no habláis para que como país podamos tener mejores economistas que nos ayuden en la evolución económica del país? ¿Por qué no trabajáis en que tengamos mejores políticos, mejores técnicos, mejores gestores? Bien, sería necesario.
pero entendemos que el Evangelio es lo que va a hacer posible que eso sea una realidad. Así que Pablo predica el Evangelio, dice en el capítulo 1, porque es poder de Dios. Y ahora del 1 al 8 vemos que es poder para tres cosas. En primer lugar, para salvar de la pena del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, a través de la redención y de la justificación llevada a cabo en la cruz del Calvario por nuestro bendito Señor Jesucristo. Es lo único que nos va a poder sacar de la lepra del pecado. Salvar del 1 al 5, el 6 y el 7. El Evangelio es también poder para ir desactivando poco a poco el poder del pecado en nuestras vidas. Cómo el pecado nos presiona, cómo a veces nos gana. Pues Pablo dice, ¿queréis ir desactivando poco a poco el poder del pecado en vuestras vidas? ¿Qué es lo que vais a necesitar? El Evangelio, no hay otra. Así que las 3P, la pena del pecado, el poder del pecado y en tercer lugar, capítulo 8, fuera del Evangelio no va a haber solución para vivir fuera, apartados de la presencia del pecado. El Evangelio nos va a ayudar a ser glorificados o nos va a llevar a ser glorificados y apartados de la misma presencia, no ya de la pena, de la culpa, no ya del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, sino ahora también de la presencia del pecado, cuando podamos ser glorificados junto con el Señor. Y estamos en el capítulo 8, que habla de la glorificación cuando llegue su momento. Y yo os propongo que veamos 3 temas que para mí son los que destacan. No puedo dividirlos por versículo. A mí me gusta mucho decir, versículo tal a tal, tal tema. En este caso no he sabido o no he podido. Porque desde un principio vi que habían 3 temas, sobre todo, que van apareciendo en muchos de los versículos. El primero tiene que ver con el clamor. Así que os propongo, primero clamamos. Esto es lo que nos dice Pablo. Clamamos, gemimos, como aquellas que están con dolores de parto. En segundo lugar, esperamos. Tenemos confianza, como ha dicho antes Gesiel, y esperamos, tenemos esperanza mientras estamos en esta vida. Pero en tercer lugar, dice Pablo, llegará un momento en que deslumbraremos por la gracia del Señor y en la presencia de Cristo y con el poder de Cristo. Vamos a deslumbrar, vamos a reflejar una gloria espectacular en medio del universo. Así que os propongo estos 3 temas. Clamamos, gemimos. Segundo, esperamos. Y en tercer lugar, deslumbraremos. Así que la idea para mí clave en este pasaje es esta. El Evangelio apunta al hecho de que después del dolor, después del gemido, que una vez que dejemos atrás el sufrimiento, una vez que dejemos atrás la necesidad de la esperanza, que ya no necesitemos esperar, vamos a deslumbrar con Cristo al universo entero. Así que en primer lugar, clamamos. Desde que el pecado entró en este mundo, la guerra apareció en nuestros corazones. Y con la guerra interna apareció la frustración, apareció el vacío, apareció la ansiedad, apareció lo que el existencialista francés Jean-Paul Sartre llamaba la náusea.
Y él decía, la náusea no me ha abandonado. Y no creo que me abandone tan pronto. Pero ya no la padezco. Ya no es una enfermedad ni un acceso pasajero. Él decía, la náusea soy yo. Y lo que yo entiendo aquí es que él llegó a la conclusión de que su modus vivendi, su manera de vivir diaria, el ambiente, el ámbito en el que él vivía, su contexto diario, era esta náusea. Y él la explica después de una forma más concreta, diciendo, la náusea no es más que el malestar que produce vivir en un mundo absurdo, en el que no se encuentra sentido ni propósito. Y esto es lo que cada uno de nosotros vivimos a raíz de la entrada del pecado en nuestro mundo. Tal como lo presenta la Escritura, la entrada del pecado supuso 4 rupturas. Y aunque yo sé que lo sabéis, permitidme que os lo repita esta mañana, porque creo que esto es una idea que tiene que entrar bien en nuestra memoria. Empezando por el hecho de que cuando la gente lee Génesis 3, piensa que estamos ante una leyenda, ante un mito, una fábula que no tiene sentido en el siglo XXI. Y yo creo que esta idea es totalmente pertinente para el siglo XXI. 4 relaciones rotas. La primera con Dios. El hombre da lugar a un tremendo vacío de todo lo que es la realidad espiritual sobrenatural en su vida, tan necesaria para vivir. Y a lo mejor nosotros decimos, es una tontería. Vale, será una tontería. Pero en San Pedro hay gente a la que tú vas y pagas dinero para que te unan con la energía cósmica. Porque el hombre necesita unirse con algo que sea sobrenatural. Y yo digo, oye, esto suena bastante a lo que ocurrió el día de la caída. El hombre se vació de lo sobrenatural. Y ahora necesitamos ir a alguien a pagar dinero para que nos diga algo tan peregrino como, espérate que te voy a unir con la energía cósmica. Madre mía, y a mí se me queda cara de tonto y digo, pero bueno, ¿eso qué es lo que es? En unirme a la energía cósmica. Otra relación destruida, la del hombre con su semejante. Adán y Eva. No, la mujer que me diste. Después Caín y Abel. Y después, a partir de ahí, todo lo que ha venido y todo lo que vemos. Hasta el día de hoy que nos enteramos que una parejita amiga nuestra están en vías de divorcio. Y eso lo vemos, gracias al Señor, no a diario, pero con mucha frecuencia. Y tú dices, será una tontería lo que dice Génesis. Pero lo que estamos viviendo hoy día responde a esa realidad. La tercera ruptura, la ruptura del hombre que se quebranta a sí mismo y lo deja en una situación mental y psicológica deplorable. Adán, ¿dónde andas? Y os acordáis lo que Adán dijo, ¿no? Me escondí porque tuve miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo por qué? Si tu vida había sido una maravilla hasta ahora. Pero se metió la ansiedad, se metió la angustia, se metió la guerra interna. Y hoy día tenemos que ir a psicólogos, tenemos que ir a psiquiatras y gracias al Señor porque los tenemos. Pero eso responde a Génesis 3. Y finalmente una relación tempestuosa con el medio ambiente que nos obliga a tener una lucha constante con la naturaleza. Nosotros venimos de una zona donde tenemos una sequía prácticamente continua. Y a varios kilómetros de donde nosotros vivimos hay una región del sur de España que se está desertizando a paso agigantado. Y ahora de pronto empieza a llover
Y mi coche, por ejemplo, hace unos años salió volando por la lluvia. La lluvia se lo llevó. Y tú dices, tenemos que estar luchando con la sequía, después con las inundaciones. Vivimos clamando, vivimos gimiendo por los efectos del pecado. Y por supuesto, nosotros tenemos que animar a los ecologistas. Lo que pasa es que los ecologistas piensan que el motivo de que la naturaleza esté como esté es simplemente un problema económico de los poderes fácticos, del abuso del hombre sobre la naturaleza. Entonces hay que determinar algunas medidas para aminorar eso. Sí, está bien, y nosotros deberíamos de apoyarlo. Deberíamos de gastar menos papel, menos plástico, usar más la escalera y no tanto los ascensores. Deberíamos de dejar de usar los aire acondicionados. No, los aire acondicionados no, eso no se puede dejar de usar. Pero lo que hay detrás del problema ecológico es un problema de egoísmo humano, problema de egoísmo y un problema de pecado. Hasta ahora trabajabas y la tierra te daba. A partir de ahora trabajarás y lo que difícilmente conseguirás, lo conseguirás con el sudor del de enfrente. No, del de enfrente no, con el sudor de tu frente, dice la Escritura. Así que gemimos, clamamos. La náusea, el vivir sin propósito, sin sentido, es también por haber desobedecido lo que algunos llaman el mandato cultural. Id, multiplicaos, fructificad, embelleced la tierra, enriquecedla con vuestro trabajo, transformarla para bien. Y el Señor nos dio los medios para eso. Pero el hombre lo que hace es que se sale de los raíles que le daban libertad para ser autónomos, para ser libres. Y el pecado no nos deja ser libres. La libertad del que se ha comprometido, dice una autora, la libertad del que se ha comprometido para lo mejor y para lo peor, no consiste en infringir el compromiso, sino en vivir plenamente en el interior del marco ya dispuesto. Para el Señor, el menosprecio a este compromiso siempre será una semilla de rebelión y de traición. Así que salirnos del marco, salirnos de los raíles que nos dan libertad, es sinónimo de gemir, de clamar y finalmente de morir. Gemimos por el deterioro progresivo de nuestro cuerpo, del medio ambiente en el que vivimos. Gemimos por la sequía en la tierra y gemimos por las inundaciones en nuestra tierra. Y gemimos porque todo esto lo que nos lleva a gemir emocional y espiritualmente por tener que vivir todo esto y por tener que vivir el efecto del egoísmo. Gemimos, clamamos. Pero dice Pablo aquí que este gemido, este clamor, Pablo lo presenta como dolores de parto. Gracias al Señor, el gemido de la creación no es el gemido previo a la muerte. No son los últimos estertores de la muerte para la creación. Pablo deja claro que son gemidos, dolores de parto, que son previos a la vida y que surgen del dolor y del sufrimiento. Y los que hemos vivido de cerca este hecho de vivir los dolores de parto, aunque no lo hayamos hecho en primera persona. Yo lo viví con María, que no fue fácil, y ahora lo hemos vivido con Miriam. Pero qué entusiasmo. Nosotros estábamos orando, digo, Señor, permítenos llegar como mínimo el día que nazca, pero no mucho después, porque queríamos participar
en la experiencia completa. Y el Señor nos dio la alegría. Y entre comillas, hay que ver lo que es un niño pequeño, ¿eh? ¿Qué cosa un niño tan pequeño? Un niño que solamente come, mama, llora y hace caca, ¿no? Y cómo te agarra el corazón, cómo te gana el corazón. Dolores de parto que son seguidos del entusiasmo, de la vida, de la alegría. Y por eso, dice Pablo aquí también, después de clamar, después de gemir, después de vivir el sufrimiento, el dolor por los efectos del pecado en nuestra vida, nosotros ahora podemos también esperar. Así que en segundo lugar, esperamos. Creo que este es otro concepto que brota de este pasaje. Y yo creo que no vamos a poder enfatizar en este tiempo lo suficiente la trascendencia de la esperanza en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Decía Albert Camus, y lo mencionó en Jus el otro día, Jairo también, un existencialista francés. Creo que él mencionó el calificativo de absurdista. Yo no había oído nunca esa expresión, pero es muy interesante porque describe mucho lo que hay detrás de estos existencialistas, para los que la existencia está antes de la esencia. Muy interesante. Este hombre afirmó: quien no tiene esperanza y es consciente de ello, ya no tiene porvenir. Quien no tiene esperanza y es consciente de ello, ya no tiene porvenir. Y frente a esto, a mí hay una idea, un versículo sobre todo, que realmente me apasiona y me toca de una forma especial. Cuando hemos tenido que hablar con matrimonios que estaban pasando por dificultades, está en Oseas capítulo 2 y versículo 15. Sabéis que Oseas presenta la relación de Dios con su pueblo usando la ilustración del matrimonio. En el 2.15, y solamente podemos quedarnos con esta, dice: allí le daré sus viñas. Bueno, permitidme que empiece en el 14, porque es que esto dice: por tanto voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré al corazón. El Señor está presentando este momento como de volver a la luna de miel con su pueblo. Y dice: y allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. El Señor promete convertir la puerta de Acor, o el valle de Acor, en puerta de esperanza. El valle de Acor es una palabra que significa, o que es sinónimo de desobediencia, de frustración, de problemas, de turbación, de desastre, de angustia. El Señor está prometiendo cambiar este panorama y convertir todo ese panorama negativo en una puerta de esperanza. Y todo esto por la acción bendita de Dios, de su misericordia. Nosotros somos especialistas en meternos de cabeza, de lleno, en valles de Acor. Y el Señor es especialista en transformar valles de Acor en puertas de esperanza. Por eso, cuando tengáis la oportunidad de hablar con alguien que está pasando por dificultades, o matrimonio, al fin y al cabo, Oseas está apelando a la vida, al matrimonio, ¿no? A la relación de Dios con su pueblo. Usemos ideas bíblicas como esta. El Señor puede hacer eso. Él lo ha prometido y además lo ha demostrado en cientos, en miles de matrimonios. El Señor promete convertir el valle de Acor
en puerta de esperanza. Por eso nosotros podemos esperar, aún en medio del clamor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, podemos esperar. Y alguien dirá, bueno, pero la esperanza tiene que tener algo objetivo sobre la que se base. Pues claro que lo tiene. La esperanza cristiana no es algo ahí aleatorio, no es algo débil, no es algo vacío, no. La esperanza cristiana está basada en un acontecimiento que además es histórico, que nadie todavía ha podido negar, como es la resurrección de Cristo. La resurrección es el motor de la esperanza. Es la que transformó a aquellos dos que iban en el camino de Emaús. Nosotros esperamos porque creemos en la resurrección. Hace poco leí de alguien que le preguntaron, oye, ¿tú qué eres? ¿Optimista o pesimista? Y este hombre dijo, pues yo no soy ni una cosa ni otra. No soy ni pesimista ni optimista. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Y alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues lo tiene todo que ver. Ya no es cuestión de cómo se presentan las circunstancias o de cómo yo voy a reaccionar frente a las circunstancias difíciles. En España estamos viviendo una situación muy complicada. Orad por España, orad por el gobierno en España, orad por la economía, porque no sé esto qué rumbo va a tomar. Pero al fin y al cabo uno dice lo mismo, yo no soy ni optimista ni pesimista. Yo creo que el Señor dejó la tumba vacía. Y eso me da garantía, me da seguridad de que en medio del clamor podremos vivir otras realidades. Y me encanta lo que dijo Martin Luther King en aquel discurso famoso. Tengo un sueño. Su sueño era, con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Y me encanta porque lo que hace distinta la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos, lo que hace distinta esa lucha de otras que han podido haber a lo largo de la historia de la humanidad, es que él se basaba en la Escritura. Él sabía que más tarde o más temprano esta lucha iba a acabar, se iba a vencer. Y si no era en esta tierra, sería en el otro mundo, en la otra vida, pero que al final iba a haber victoria. Él creía en el poder del reino de Dios y por eso en esa frase de esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza, él se está yendo a Daniel capítulo 2, donde está viendo esa piedrecita ahí que choca contra esa imagen que es el paradigma del poder, de la fama, del poderío humano y lo pulveriza esa imagen. Y de esa piedrecita, y esa piedrecita se convierte en un gran monte que apunta al reino glorioso de Dios. Y ahora no podemos emplear tiempo en esto, pero Pablo en el versículo, déjame, es que esta no es mi Biblia y me cuesta, en el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Podríamos dedicarle un par de horas solamente a esta expresión. Pero las primicias del Espíritu tiene que ver con una fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, una de las 7 grandes fiestas sagradas del pueblo. Y esa fiesta apunta a la seguridad que da la resurrección, a la seguridad que nos da que la tumba queda vacía. Y al quedar vacía la tumba, recobramos la esperanza, las expectativas gloriosas en el nombre del Señor. Así que clamamos, gemimos, nos dolemos, pero también en segundo lugar esperamos.
Pero llegará un momento que la espera, el dolor quedarán atrás. Y ahora llegamos al tercer punto. Deslumbraremos. Hay un filósofo cristiano muy interesante que tiene un comentario de Génesis muy, muy sencillo, muy pequeñito, pero muy interesante. Francis Schaeffer. Él dice, bueno, el hombre es un ser caído. El hombre está perdido, está podrido, pero aún conserva su hombradía, o sea, la calidad de ser humano. Así que Dios no nos coge a nosotros, no coge la creación, hace un rollo con nosotros y nos tira a la papelera como si fuéramos un desperdicio, como un desecho. El hombre es un ser que aún es digno de ser amado, de ser liberado, de ser mostrado ante el universo entero como ese ser que Dios creó y lo creó con unas expectativas gloriosas. Ese ser en quien creyó a pesar del pecado y a quien salvó y transformó y lo glorificará también cuando llegue el momento. Llegará un momento en que la lucha pasará. Es interesante que Romanos 8, curiosamente, viene después de Romanos 7, ¿no? Es interesante porque esto no es solamente un tema de sucesión matemática, es que son los temas. En Romanos 7 y 6, Pablo está luchando porque el pecado está todavía presente. Pero llega un momento en Romanos 8 que el pecado dejará lugar a la gloria de Dios en nosotros. Y esta expresión del 8:19, el anhelo ardiente o profundo, como dice vuestra versión aquí, profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pablo está diciendo aquí que va a llegar un momento en que habrá una libertad gloriosa para los hijos de Dios. Ahora, la figura que emplea es preciosa. La figura que emplea es la que hay, por ejemplo, cuando se va a presentar un cuadro que es una obra de arte mundial. Normalmente se tiene cubierta por un paño, ¿no? O vosotros aquí que os gusta mucho la Fórmula 1, cuando van a presentar un nuevo coche de Fórmula 1, lo tienen ahí cubiertos por una tela brillante, ¿no? Muy bonita, y están todos los periodistas con las cámaras preparados, ¿no? Para cuando llegue el momento en el que el director de la escudería o lo que sea, pues coja la tela esa, la levante poco a poco y poco a poco deje ver lo maravilloso del coche que hay ahí o de la pintura. Y ahora todos los flashes, todos están fotografiando y todo el mundo con cara de tonto. ¡Oh! ¿No? Y a mí, que no me gusta la Fórmula 1, digo, bueno, pero es un coche, ¿no? Si hubieran puesto a Lucas debajo de una tela y lo levantan, eso sí, tiene sentido. Pero veis, esta es la idea de revelación, apocalipsis. Levantar la tela para dejar ver lo glorioso de los planes de Dios en el futuro. Y cómo la iglesia al final se verá como un ser, como una novia espectacular, despreciada en el mundo durante toda su historia. Pero la iglesia ha sido un organismo que ha influido en este mundo. Y cómo lo ha ido transformando, aunque a nosotros nos parezca mentira, pero nosotros hemos ido transformando, estamos haciendo transformaciones en el medio que nos rodea. A mí me encanta cómo lo expresan los puritanos. La influencia en lo sobrenatural no era un acto de manipulación. Nosotros no venimos aquí a manipular al mundo, sino la integración total de la vida diaria con la voluntad de Dios, viviendo cada actividad, trabajo, familia, oración, para su gloria, reflejando su carácter, buscando la santidad.
Ellos creían que Dios estaba presente en todo y que toda la vida era un llamado divino, no una división entre lo sagrado y lo secular. Y esto se lograba, esta transformación del mundo que nos rodea, se logra mediante una vida de disciplina, de estudio bíblico, de oración constante y un profundo sentido de vocación, buscando un cambio interno y reflejando las Escrituras en cada acción para traer el cielo a la tierra. Así transformamos la realidad. Así nos vamos transformando nosotros hasta el día en que el Señor nos presente. Hasta el día que el Señor coja y llame al universo entero, a todos los ángeles, arcángeles, y los ponga ahí en fila y les diga: ahora os vais a enterar lo que es bueno, como decimos en Andalucía. Ahora vais a poder ver lo que es bueno. Y vaya levantando esa tela. Y lo que hay ahí debajo. Querido hermano, lo que hay ahí debajo vas a ser tú y voy a ser yo. Y cuando el Señor levante esa tela, todo el universo, no sé si tendrán cámara, pero todo el universo dirán: ¡wow! La iglesia ganada por la sangre de Cristo en la cruz. Esto es maravilloso. No hay nada mejor. Y el Señor revelará la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, esto se consigue diariamente. Leí de un carpintero que cada vez que él construía no hay una silla, ¿no? No. Cada vez que él construía una silla, no para nadie, sino para él mismo, su satisfacción y para la gloria de Dios, ponía ahí SDG. Y no lo iba a ver nadie, solamente él y el Señor. Y sabéis lo que eso significa, ¿no? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria con lo que yo hago. Igual que Bach en cada partitura ponía SDG. Él quería que Dios recibiera la gloria. Y eso ha transformado la vida de muchos músicos y el bienestar de mucha gente. Nosotros podemos transformar la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Podemos bendecirla. Podemos transformarla. Podemos enriquecerla. Una cita que me quebrantó cuando estaba estudiando esto. Está ahí ya, ¿no? Sí. Porque quien ha transformado en primer lugar este mundo, quien ha transformado en primer lugar nuestras vidas, ¿quién ha sido? El Señor Jesús, ¿verdad? Con su obra en la cruz, con su gracia derramada. El Señor Jesús que empezó, como dice aquí, este pequeño niño de tan pocos días de vida ha llegado para saquear el redil de Satanás. El infierno entero se pone a temblar ante su presencia, aunque él mismo tirite de frío. Esta obra que el Señor comenzó en la cruz, que fue seguida por los puritanos, que es continuada por cada uno de nosotros, que estamos intentando saquear el mismo infierno y hacer de la iglesia una comunidad gloriosa, transformar nuestra realidad desde la mañana a la noche, en nuestro trabajo secular, en nuestro trabajo normal, en nuestro trabajo diario, ya sea un colegio, un instituto, la universidad, una carpintería. Nosotros hemos llegado a este mundo para saquear el infierno. Querido hermano, querida hermana, tú tendrás que ver en tu día a día qué puedes hacer para transformar la vida de los que están a tu alrededor. Lucas ya ha transformado la nuestra y el chiquillo ni habla, pero ya la ha transformado.
igual que Grace, igual que Sebastián, igual que Gabriel, igual que Matías, y igual que otros muchos niños que no me ha dado tiempo a conocer. Pero cada uno de esos chiquillos ha venido a saquear el infierno. Y los padres, los tíos, los abuelos, los amigos, los hermanos de la iglesia, les tendremos que enseñar esto desde un principio. Y les tendremos que enseñar lo que decía este Máximo Décimo Meridio. Lo que se hace en esta vida tiene su eco en la eternidad. Ellos han venido a saquear el infierno, para que cuando llegue el final de la historia y el Señor levante esa tela preciosa, se vea lo que es más precioso todavía, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso solamente decirte, ya me he pasado del tiempo, pero voy en un minuto solo. Hermano, Dios ha querido establecer un patrón. No te empeñes en distorsionarlo. El patrón es que antes de la gloria vienen los dolores de parto. Antes de la gloria viene el clamor, el gemido, el sufrimiento. No queramos distorsionar en nuestra vida diaria ese patrón de ninguna de las maneras. Disfruta de lo que algunos teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya tenemos esa realidad, ya la estamos viviendo. Lo que pasa es que no al 100%. Pero disfrutemos ya de esa realidad. Cuando yo leía las crónicas de Narnia, que las leía junto con nuestras hijas, hubo un personaje que me gustó mucho. Él decía, si yo hubiera sabido que este mundo existía, hablando del mundo de Narnia, hubiera vivido de otra manera en la tierra. Esto es la gloria. En un momento dado dice el cochero, me habría portado mejor de haber sabido que existían cosas así. Nosotros lo sabemos. Pues, aunque todavía no lo experimentemos al 100%, podemos ir transformando nuestra sociedad en nuestro círculo más cercano. Podemos ya saquear este infierno con nuestra vida como cristianos. Que el Señor nos ayude a ser colonias del reino de Dios, pero que seamos avanzadillas de ese reino en nuestra vida diaria. Que el Señor nos bendiga. Amén.